El planeta Veridia era un páramo estéril, un puesto de avanzada que alguna vez fue rico en vida, pero ahora olvidado después de décadas de guerra. Las tormentas azotaban su superficie y arrastraban arena y polvo a través de los restos de instalaciones militares abandonadas. Entre los escombros, una enorme criatura yacía inmóvil, apenas respirando. Argus, un elefante genéticamente modificado, como la bestia de guerra, Argus, alguna vez había sido un símbolo imponente de poder para el Consejo Galáctico. Su gran tamaño, sus colmillos enormes y su piel gruesa e impenetrable lo convertían en una fuerza imparable en el campo de batalla, pero a diferencia de las otras bestias de guerra, Argus había nacido diferente, su trompa estaba retorcida, su piel estaba estropeada por parches extraños y su cuerpo mostraba los signos de un experimento que salió mal. Para el Consejo, era una creación fallida, demasiado fea para exhibirla, demasiado defectuosa para mantener su imagen prístina de fuerza, por lo que lo dejaron atrás, abandonándolo en la guerra. Los pedazos de Veridia eran como chatarra descartada. El Consejo ya no tenía uso para él. La guerra había terminado y criaturas como Argus fueron olvidadas, abandonadas para morir. Argus había luchado valientemente, pero ahora su cuerpo estaba roto, sus colmillos, una vez símbolos de su poder, estaban agrietados y astillados, sus enormes piernas temblaban bajo el peso del agotamiento. Había peleado tantas batallas por maestros a quienes nunca les importó y ahora estaba muriendo solo, la tormenta se arremolinaba a su alrededor. El viento azotaba el polvo en el aire, picando su piel agrietada, la respiración de Argus era superficial, su gran pecho apenas subía y bajaba, sus ojos ámbar llenos de dolor miraban fijamente al horizonte, donde el último de los barcos del Consejo había desaparecido hace mucho tiempo en el cielo. Durante días había permanecido en este páramo olvidado, demasiado débil para levantarse, el hambre asintió en sus entrañas y su cuerpo adolorido por las heridas que quedaron sin tratar, pero más que el dolor físico. Era la soledad lo que cortaba más profundamente, una vez parte de un ejército, una vez rodeado de comandantes y soldados, Argus ahora estaba completamente solo, abandonado, murió como un arma rota, esperó el final, que el silencio finalmente lo consumiera, pero el destino tenía otros planes. Se suponía que el capitán Elías Torne no debía estar en Veridia. La guerra se había trasladado hacía mucho tiempo a otros sistemas y el único planeta estratégico se había considerado irrelevante, pero Elías se había ofrecido voluntario para esta misión, una misión de exploración y recuperación para inspeccionar los viejos campos de batalla en busca de restos de tecnología valiosa o inteligencia olvidada. Era una misión de rutina, un descanso del conflicto interminable que había marcado la mayor parte de su carrera militar. Su nave flotaba justo sobre la superficie, proyectando una sombra sobre la tierra agrietada mientras descendía. Veridia era un mundo duro, pero Elías había visto cosas peores. El sol brillaba intensamente. En lo alto y el viento llevaba el lejano estruendo de las tormentas mientras cruzaba el terreno árido buscando alguna señal de salvamento. Su equipo comenzó a captar algo inesperado, una leve señal de vida, grande e inusual, curioso. Elías siguió la señal y se abrió camino a través de los restos de un antiguo campo de batalla, maquinaria rota, naves destrozadas y restos esqueléticos de soldados cubrían el paisaje. Cuanto más se adentraba, más desolado estaba. La escena se volvió hasta que llegó al borde de un valle poco profundo y allí, entre los escombros, vio la fuente de la señal. La vista lo hizo detenerse en seco. Una enorme criatura parecida a un elefante yacía tirada en el suelo. Su enorme cuerpo estaba maltrecho y lleno de cicatrices. No se parecía a nada que Elías hubiera visto antes. Era más grande que cualquier bestia de guerra que había encontrado durante sus años en combate. Sus colmillos estaban agrietados, su piel áspera y con parches como si hubiera estado abandonada durante años. Pero lo que más llamó la atención de Elías fueron los ojos de la criatura, de color ámbar y llenos de dolor, pero también de inteligencia. Elías había escuchado historias de las bestias de guerra diseñadas por el Consejo, criaturas diseñadas para la destrucción y nada más, pero esta había sido dejada atrás, abandonada, olvidada. Se acercó con cautela. Sus instintos le decían que esta criatura podría ser peligrosa si la provocaban, pero cuando se acercó, pudo ver que la bestia estaba al borde del colapso. Su respiración era dificultosa y sus ojos lo seguían con una mezcla de cansancio y desesperación. «Te han dejado aquí para morir, ¿no?», Elías murmuró agachándose a unos pocos pies de la criatura. Su voz era baja y cuidadosa mientras se quitaba lentamente el casco. Sabía que la criatura no podía entenderlo, pero hablar en voz alta hizo que el aislamiento del planeta se sintiera menos abrumador. La bestia Argus dejó escapar un estruendo bajo y profundo, un sonido que sacudió el suelo bajo los pies de Elías, pero no había agresión en él, solo una especie de resignación triste. Los ojos ámbar de Argus parpadearon lentamente, y por un momento,
Elías sintió una conexión extraña. Esta criatura descartada por el Consejo Galáctico debido a su fealdad percibida no era un monstruo, era una víctima. Elías metió la mano en su mochila y sacó una cantimplora de agua. Vertió un poco con cuidado en su mano antes de ofrecérsela a Argus, la gran bestia. Dudó por un momento y luego, con sorprendente gentileza, movió su enorme cabeza hacia adelante para beber. «Es Elías», murmuró con voz firme. «No estoy aquí para hacerte daño durante la próxima hora, Elías». Trabajó en silencio, aplicando primeros auxilios básicos a la peor de las heridas de Argus usando los pocos suministros que tenía. Limpió los cortes en las piernas de la criatura y suspiró vendándolas con tiras de tela. Argus no se resistió, solo lo miró con esos ojos inteligentes y cansados mientras trabajaba. Elías no pudo evitar preguntarse por qué el Consejo Galáctico había dejado atrás a esta criatura si Argus estaba marcado. Twist no era el espécimen perfecto que el Consejo exhibió en sus celebraciones de la victoria, pero la fuerza del corazón y la bestia era innegable. «No eres feo», dijo Elías en voz baja pasando su mano sobre la piel áspera de Argus. «Eres un luchador, un sobreviviente». Argus dejó escapar un suave estruendo, un sonido que se sintió casi como un reconocimiento. Elías se sentó sobre sus talones, secándose el sudor de la frente mientras miraba al cielo. Sabía lo que tenía que hacer, no podía simplemente «Deja a Argus aquí para que muera». «No sé cómo voy a sacarte de aquí», Elías admitió mirando hacia atrás a la enorme criatura, «pero no te quedarás aquí, no así». Y cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el paisaje árido, comenzó a formarse un vínculo entre el hombre y la bestia, un vínculo que desafiaría la comprensión de la fuerza de la galaxia, la belleza y la lealtad. La primera luz del amanecer irrumpió sobre las desoladas llanuras de Villa, proyectando largas sombras sobre el paisaje sembrado de escombros. El capitán Elías Thorne se despertó sobresaltado, con la espalda dolorida por una noche durmiendo en el suelo frío junto a la enorme forma de Argus, la bestia de guerra abandonada que parecía un elefante, mientras se estiraba y recogía sus recuerdos de lo anterior. Regresó rápidamente y encontró a Argus, vio el profundo dolor en los ojos de la criatura y tomó una decisión. Tomó la decisión de no dejarlo atrás. Elías había atendido las heridas de la bestia con los suministros limitados que tenía. Pero sabía que no sería suficiente. Argus necesitaba más descanso, comida, atención médica mucho más allá de lo que Elías podía proporcionar en el yermo, pero incluso en su estado debilitado, Argus había demostrado una fuerza de espíritu que afectó profundamente al experimentado soldado. Alias había pasado años en los campos de batalla luchando por causas que ahora parecían insignificantes. Pero en esta criatura vio algo que valía la pena salvar, algo por lo que valía la pena luchar. Argus se movió a su lado. El cuerpo de la gran bestia se movió cuando despertó, sus ojos ámbar parpadearon lentamente, enfocándose en Alias con una mezcla de curiosidad y confianza. Por desgracia, no estaba seguro de cómo, pero sabía que Argus entendía que no era solo otro soldado aquí para causar daño. Ambos habían sido descartados. Ambos abandonados por aquellos que ya no los necesitaban. «Buenos días, gran hombre», Elías dijo con voz áspera por el aire frío, metió la mano en su mochila, sacó lo último de sus riones. La comida estaba destinada a un humano, pero Argus la había devorado el día anterior. Desesperado por sustento después de haber sido dejado morir de hambre, Elías se rió suavemente mientras sostenía la pequeña porción observando como Argus delicadamente lo tomó de su mano. «¿Tienes apetito?», Elías reflexionó. «Tendré que encontrar más para ti pronto». Mientras se sentaba al lado de la criatura, pasando una mano sobre la piel áspera y llena de cicatrices de Argus, Elías no pudo evitar sentir una creciente sensación de responsabilidad. Había venido a Veridia en una misión de rutina, pero esa misión ya no importaba. Todo lo que importaba ahora era llevar a Argus a un lugar seguro. El sol se elevó más alto en el cielo, y Elías sabía que no podían quedarse aquí mucho más tiempo. El Consejo Galáctico eventualmente enviaría patrullas para verificar el puesto avanzado abandonado y si lo encontraban con Argus, terminarían lo que habían comenzado destruyendo a la criatura que consideraban demasiado fea, demasiado defectuosa para su imagen prístina. «Tenemos que movernos», dijo Elías poniéndose de pie. Argus como si entendiera. Trató de levantarse, pero sus piernas temblaban todavía demasiado débiles por los días de abandono. El corazón de Elías se apretó mientras observaba la gran bestia luchar. «Tómatelo con calma», murmuró Elías moviéndose hacia español. Apoyó a Argus lo mejor que pudo, tomó las cosas con calma, un paso a la vez, con gran esfuerzo. Argus logró ponerse de pie, su enorme figura se elevaba sobre Elías. La vista de la criatura maltratada pero determinada llenó a Elías de un renovado sentido de propósito. Juntos partieron a través de Wasteland en dirección a las distantes montañas donde Elías esperaba que pudieran encontrar refugio y tal vez, solo tal vez,
lejos del planeta. Mientras caminaban, el vínculo entre ellos se profundizó. Elías le habló a Argus como si la bestia fuera un viejo amigo que compartía historias de su tiempo en el ejército, de las batallas que había peleado y las vidas que había perdido. Argus retumbó suavemente en respuesta, sus grandes orejas se movieron al sonido de la voz de Elías. El silencio del planeta se sintió menos opresivo con Argus a su lado. Pasaron las horas y el sol comenzó a sumergirse hacia el horizonte, tiñendo la tierra de tonos dorados y rojos. La fuerza de Argus se estaba desvaneciendo nuevamente. Sus pasos se estaban volviendo más lentos y más laboriosos. Elías sabía que no podían seguir así. Necesitaban descansar y necesitaban un plan. No me rendiré contigo, Elías. Elías se dijo firmemente a sí mismo que a Argus y encontró una manera de aguantar. Cuando llegaron al pie de las montañas, Elías vio una pequeña cueva enclavada en los acantilados rocosos. No era mucho, pero proporcionaría refugio para la noche. Llevó a Argus adentro y ayudó a la bestia a acomodarse en el fresco piso de piedra. La cueva estaba tranquila. El sonido del viento afuera resonaba suavemente a través de la entrada. Elías se agachó junto a Argus. Su mano descansaba sobre la enorme cabeza de la criatura. «Resolveremos esto», prometió. «No te dejaré atrás». Argus dejó escapar un sonido retumbante profundo y cerró los ojos. Cuando finalmente se permitió descansar, la cueva estaba oscura y silenciosa. Cuando Elías se despertó, el suave sonido de la respiración de Argus llenó el espacio por un momento. Se permitió disfrutar del silencio. El breve respiro de la dureza del mundo exterior. Pero cuando se puso de pie y se estiró, un pitido agudo de su dispositivo Cal rompió la pieza. Elías rápidamente agarró el dispositivo de su mochila. Su corazón se hundió cuando vio el mensaje interferencia no autorizada detectada. Patrulla en la ruta. El Consejo Galáctico sabía que estaba aquí y peor aún sabían. Sobre Argus. Elías maldijo en voz baja caminando de un lado a otro de la cueva mientras trataba de pensar. El Consejo no solo iba a enviar una patrulla casual, vendrían con armas decididos a borrar cualquier rastro de su fallido experimento. Argus, ya debilitado, no tendría ninguna oportunidad contra ellos. Tenemos que movernos, murmuró Leas para sí mismo. Mirando a Argus, que todavía estaba descansando pacíficamente, pero moviéndose ahora con la patrulla, probablemente acercándose, era demasiado arriesgado. No llegarían lejos. Su mente corría buscando opciones. La cueva ofrecía algo de protección, pero no resistiría un asalto a gran escala. Necesitaban un plan, algo para ganar tiempo. Los ojos de Elías recorrieron la cueva aterrizando las rocas y escombros que cubrían la entrada. Podía usar el ambiente rápidamente. Elías comenzó a juntar lo que pudo: rocas, ramas, cualquier cosa que pudiera ralentizar él. Se acercaron los soldados y trabajó rápido para colocar una barrera improvisada en la entrada de la cueva. No era mucho, pero les daría una oportunidad de luchar. Cuando terminó, el sol había salido por completo y arrojaba una luz dura sobre las montañas. El sonido de los motores en la distancia le dijo a Elías que la patrulla estaba más cerca de lo que esperaba. Se apresuró a regresar a Argus y sacudió suavemente a la criatura para despertarla. «Argus, tenemos problemas», dijo Elías con voz tensa. «Viene el Consejo. Tenemos que estar listos». La gran bestia abrió los ojos y parpadeó lentamente mientras se ponía de pie, aunque todavía estaba débil. Había fuego en la mirada de Argus, una determinación que reflejaba la de Elías. Juntos se prepararon para la inevitable confrontación. Mientras el sonido de la patrulla se hacía más fuerte, Elías se colocó detrás de la barrera, con su rifle listo. Argus estaba a su lado. Sus enormes colmillos brillaban a la luz del sol. El suelo tembló cuando la nave de transporte del Consejo aterrizó justo más allá de la cueva, y un escuadrón de soldados blindados desembarcaron sus armas. «Levantaron, esto es todo», murmuró Elías. Su corazón latía con fuerza. «Contraatacamos o moriremos». Los soldados se acercaron con cautela. Sus voces distorsionadas por sus cascos. «Ríndete». La criatura, uno de ellos, ordenó, su voz fría y mecánica. «Es propiedad del Consejo, la resistencia no será tolerada». Por desgracia, entrecerró los ojos, su dedo flotando sobre el gatillo de su rifle. «Eun, no es de tu propiedad», gruñó. «Ya no». Sin otra palabra, sonó el primer disparo. La batalla estalló en un instante. Rayos de plasma volaron por el aire, golpeando la barrera que por desgracia había construido Argus. Bramó su forma masiva cargando hacia adelante mientras balanceaba sus colmillos enviando soldados volando. Elas disparó desde detrás de la cubierta, su puntería precisa mientras derribaba
A las tropas que avanzaban, pero las fuerzas del Consejo eran implacables, sus números abrumadores por cada soldado que derribaban. Parecían aparecer más sus armas ardiendo con precisión mortal, no podemos contenerlos para siempre. Murmuró Elías en voz baja apretando los dientes mientras recargaba a Argus, aunque debilitado luchó con una ferocidad. Elías no había esperado que el tamaño y la fuerza de las bestias fueran suficientes para desorganizar a los soldados, pero las heridas que había sufrido estaban pasando factura. Sus movimientos se ralentizaron y Elías pudo ver el dolor en sus ojos. «Espera, Argus». Elías gritó disparando a los soldados restantes. «Casi hemos terminado con esto». Pero incluso mientras luchaban, Elías sabía que no podían ganar esta batalla solo con la fuerza bruta. Necesitaban una salida, un escape que les diera tiempo suficiente para reagruparse y encontrar una solución permanente. Mientras los últimos soldados se reagrupaban para un asalto final, Elías miró hacia las montañas. Más allá de la cueva, allí, entre los acantilados, había un paso estrecho que podría llevarlos más profundamente en el desierto, lejos del alcance del Consejo. «Tenemos que correr», dijo Elías con voz firme. «Sígueme, Argus, saldremos de aquí con un último estallido de fuerza». Argus. Se abrió paso entre los soldados restantes y despejó un paso. Mientras Elías cubría su retiro, juntos huyeron hacia las montañas desapareciendo en las tierras salvajes mientras las fuerzas del Consejo se apresuraban a perseguirlos. Por ahora habían escapado, pero Elías sabía que la lucha estaba lejos de terminar, y a medida que se aventuraban más profundamente en lo desconocido, el vínculo entre el hombre y la bestia se hizo más fuerte. Una conexión inquebrantable forjada en el calor de la batalla. Y la voluntad de sobrevivir. El camino angosto por el que huyeron era un camino sinuoso y traicionero a través de las montañas. El capitán Elías Thorne lideró el camino, sus ojos constantemente escaneando el terreno accidentado en busca de cualquier señal de persecución detrás de él. Argus, la enorme bestia de guerra parecida a un elefante, avanzó pesadamente. Su fuerza regresaba lenta pero constantemente. Cada paso que daba la criatura resonaba contra los acantilados rocosos, un recordatorio del poder que aún yacía dentro de él. Habían logrado escapar de las fuerzas del Consejo por ahora, pero Elías sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que lo alcanzaran. El Consejo Galáctico no descansaría hasta que Argus fuera destruido. Para ellos, Argus era un fracaso. Una criatura demasiado fea y defectuosa para ser de alguna utilidad, pero para Elías, Argus era mucho más. El vínculo que habían forjado era inquebrantable y Elías había hecho un voto de proteger a la bestia a cualquier costo. El terreno se hizo más empinado a medida que subían más alto en las montañas, acantilados afilados sobresalían del suelo y rocas sueltas caían bajo sus pies, el aire era más fino aquí, el frío mordía la piel de Elías, se detuvo por un momento, recuperando el aliento y se giró para mirar a Argus. Los ojos ámbar de la bestia se encontraron con los suyos y Elías vio esa chispa familiar de determinación. «Has recorrido un largo camino, ¿no es así, grandullón?», dijo Elías con su voz tranquila pero llena de admiración. «Casi llegamos, solo aguanta». Argus dejó escapar un suave estruendo, sus orejas se movieron al sonido de la voz de Elías a pesar del cansancio que se cernía sobre ellos. Había un entendimiento tácito entre el hombre y la bestia, estaban juntos en esto cuando llegaron a una meseta que dominaba el valle de abajo. Elías se dio cuenta de que se estaban quedando sin opciones, el camino al frente se estrechaba hasta una cornisa peligrosa y más allá había una caída abrupta al abismo. No había un escape fácil si los soldados del Consejo los encontraban aquí, no habría lugar para correr. Alias escaneó el paisaje, su mente corría, necesitaban mantener su posición, pero no podían luchar al aire libre como este. La única ventaja que tenían era el terreno elevado. Vio un grupo de rocas cerca del borde de la meseta, una barrera natural que podían usar para cubrirse. «Vamos, Ai», instó a Argus a seguirlo. Juntos se movieron hacia las rocas y prepararon su posición final. Elías rápidamente comenzó a colocar rocas sueltas y escombros, creando una barricada improvisada mientras trabajaba. El sonido de los motores distantes llegó a sus oídos, cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. Las fuerzas del Consejo se acercaban. Elías agarró su rifle y se agachó detrás de las rocas, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sus pensamientos corrían tratando de calcular sus posibilidades de supervivencia, lo superaban en número, en armamento y no tenía dónde ir. Pero no estaba solo Argus, a pesar de sus cicatrices y deformidades era un luchador, un superviviente. «Los mantendremos a raya», aquí murmuró Elías para sí mismo agarrando su rifle con más fuerza sin importar lo que pasara. Argus estaba a su lado, su enorme forma proyectando una
Larga sombra sobre la meseta, los colmillos de la bestia brillaban en la tenue luz del sol poniente y sus músculos se tensaron listos. Para la batalla Elías lo miró sintiendo una extraña sensación de tranquilidad. En este momento eran iguales ambos guerreros, ambos luchando por sus vidas. La primera de las naves del Consejo apareció en el horizonte, su elegante forma negra cortando el cielo como un depredador. Elías observó mientras flotaba sobre el valle, desplegando soldados en formaciones de precisión. Aterrizaron con un ruido sordo, sus armas desenvainadas escaneando el área con deficiencia de frío. Aquí vienen, Elías. Susurró su voz calma. Los soldados avanzaron moviéndose en una formación cerrada mientras se acercaban a la meseta. El dedo de Elías se cernió sobre el gatillo de su rifle, esperando por el momento perfecto. Su pulso se aceleró, pero su mente estaba tranquila. Había estado en situaciones como esta antes. Superado en número y acorralado, pero esta vez tenía algo por lo que valía la pena luchar. Cuando los soldados estuvieron dentro del alcance, Elías abrió fuego. Sus primeros disparos fueron precisos. Derribando a 2 de los soldados antes de que pudieran reaccionar, el resto corrió a cubrirse y devolvió el fuego con rifles blaster que encendieron el crepúsculo. Los rayos de plasma atravesaron el aire y golpearon las rocas y enviaron chispas. Elías se agachó detrás de las rocas y recargó lo más rápido que pudo, pero las fuerzas del Consejo no eran solo soldados, eran unidades de élite entrenadas para cazar y matar. Se movían con precisión, flanqueando la posición de Elías y cerrando la distancia entre ellos. Argus, Elías gritó con voz llena de urgencia. La gran bestia dejó escapar un rugido ensordecedor y cargó hacia adelante con una velocidad sorprendente. Sus enormes colmillos se balancearon en un amplio arco, aplastando al grupo de soldados más cercano y enviándolos a volar. El suelo tembló bajo sus pies mientras atravesaba sus filas. Su fuerza y furia no tenían comparación con nada para lo que el Consejo hubiera preparado a pesar de las abrumadoras probabilidades. Argus luchó con una gracia salvaje, sus deformidades se olvidaron. En el calor de la batalla, sus colmillos destrozaron las armas, sus pies pisotearon la tierra y su rugido resonó a través de las montañas como un grito de batalla. Elías aprovechó el caos disparando desde detrás de una cubierta y eliminando a los soldados restantes. Los forzados del Consejo, desorientados por el poder absoluto de Argus, fueron rápidamente abrumados, pero venían más. Elías podía escuchar el zumbido de otra nave acercándose, esta más grande y más fuertemente armada. No podemos quedarnos aquí, Elías, murmuró en su mente, corriendo en busca de una solución. Miró a Argus, que seguía luchando ferozmente, pero sabía que la bestia no podría resistir para siempre. Necesitaban escapar, pero como la nave más grande del Consejo flotaba siniestramente sobre la meseta, su sombra proyectaba una forma larga y oscura sobre el campo de batalla. De su vientre descendió una segunda ola de soldados armados con armas más pesadas y escudos de energía. Estaban mejor equipados y sabían con qué se enfrentaban esta vez. El corazón de Elías latía con fuerza en su pecho mientras disparaba contra las tropas que avanzaban, pero estaba claro que sus defensas no aguantarían mucho más. Los rayos de plasma rebotaban en las rocas y Argus, a pesar de su formidable fuerza, estaba empezando a disminuir. El constante bombardeo de fuego lo estaba agotando. No podemos seguir luchando así. Elías murmuró en voz baja mirando por encima del hombro hacia la estrecha cornisa detrás de ellos. Era arriesgado, pero era su única oportunidad. Si podían cruzar la cornisa, podrían perder a los soldados en los sinuosos caminos de las montañas. Era una ruta de escape peligrosa, pero no había otra opción. Argus, nos vamos de aquí, gritó Elías haciendo un gesto hacia la cornisa. La gran bestia se giró para mirarlo. Sus ojos ámbar se llenaron de cansancio, pero también de una determinación feroz. Argus retumbo. En respuesta, entendiendo lo que se necesitaba hacer, Elías disparó un último tiro a los soldados antes de darse la vuelta y correr hacia la cornisa. El camino era angosto, apenas lo suficientemente ancho para Argus, pero no tenían otra opción. Hizo una seña a la bestia para que lo siguiera y, con un poderoso empujón, Argus se dio la vuelta y avanzó pesadamente tras él. Sus enormes pies navegaban con cuidado por el camino rocoso. Los soldados del Consejo gritaron desde detrás de sus blasters, iluminando el cielo que se oscurecía mientras disparaban después de que los rayos de plasma dúo que huían golpearan los acantilados, haciendo que las rocas cayeran por la ladera de la montaña, pero Elías y Argus se movieron rápidamente. Sus instintos de supervivencia los impulsaban hacia adelante. La cornisa era traicionera. El suelo se desmoronaba bajo sus pies con cada paso.
Elías respiraba entrecortadamente mientras presionaba su corazón acelerado en su pecho. Argus lo siguió de cerca. Sus colmillos rasparon contra el costado del acantilado mientras luchaba por mantener el equilibrio justo cuando llegaron al punto medio de la cornisa. Una explosión masiva sacudió la ladera de la montaña. Uno de los soldados del Consejo habían disparado un cohete a los acantilados, lo que provocó que parte de la cornisa se derrumbara. Elías tropezó y casi perdió el equilibrio, pero logró agarrarse a una roca que sobresalía. Argus se apresuró, gritó Elías con su voz. Lleno de pánico, la enorme bestia dudó por un momento, sus ojos ámbar se clavaron en los de Elías antes de cargar hacia adelante con toda la fuerza que le quedaba, el suelo tembló debajo de él, pero Argus empujó con sus enormes piernas, impulsándolo a través del terreno inestable con un último paso atronador. Argus cruzó la cornisa con su gran forma. Aterrizó pesadamente junto a Elías, el suelo tembló, pero estaban a salvo por ahora. Elías se desplomó contra la roca, su pecho se agitaba mientras recuperaba el aliento. Argus estaba a su lado, su respiración era dificultosa pero constante. Juntos habían escapado de la trampa, pero Elías sabía que aún no estaban fuera de peligro. El consejo no se detendría hasta que los encontraran. Tenemos que seguir moviéndonos, dijo Elías con su voz. Caballo, hay un bosque más adelante, podemos perderlos. Allí Argus retumbó suavemente en respuesta. Sus ojos ámbar se llenaron de una tranquila resolución. Elías miró hacia el cielo que se oscurecía. Las estrellas comenzaban a centellear en la vasta extensión de arriba. Habían sobrevivido a otra batalla, pero la lucha estaba lejos de terminar. El consejo seguiría llegando y tendrían que estar listos, pero mientras permanecieran juntos, Elías sabía que podrían sobrevivir a cualquier cosa con Argus a su lado. Eran imparables y juntos encontrarían un camino a la libertad. Los imponentes árboles del bosque valorano se alzaban frente a ellos como centinelas que custodiaban el corazón del desierto. Sus gruesos troncos retorcidos y antiguos se extendían hacia el cielo. El denso dosel bloqueaba la mayor parte de la luz del sol. El bosque era vasto intacto por la guerra. Su profundidad estaba llena de leyendas de criaturas olvidadas hace mucho tiempo por la galaxia. Para muchos era un lugar de misterio y peligro, pero para Elías y Argus era su única esperanza de santuario. El aire era más fresco debajo del dosel. Los sonidos del mundo exterior. Amortiguado por el espeso follaje, Elías sintió una extraña sensación de calma que lo invadió cuando entraron al bosque. Las profundas sombras verdes los envolvieron, y por primera vez desde su huida del consejo, la urgencia de la persecución comenzó a desvanecerse. Si bien fue solo por un momento, Argus, la enorme bestia de guerra, avanzó pesadamente detrás de Elías. Sus grandes pies acolchados apenas hacían ruido en la suave tierra. A pesar de su inmenso tamaño, había una gracia tranquila en sus movimientos. Ahora su respiración se había estabilizado y Elías podía ver que el bosque parecía vigorizar a la criatura, aliviando la tensión de su largo escape. «Descansaremos aquí un poco», dijo Elías mirando por encima del hombro a Argus. «Necesito averiguar hacia dónde nos dirigimos a continuación». Argus dejó escapar un estruendo bajo en respuesta. Sus ojos ámbar escanearon sus alrededores con una inteligencia tranquila que Elías había llegado a admirar. La bestia no era solo una herramienta de guerra como el consejo lo había visto una vez. Era algo más, algo mucho más profundo. Se detuvieron cerca de un pequeño claro donde un arroyo que goteaba atravesaba el suelo del bosque, su agua clara brillaba en los parches de luz solar que se filtraban a través de las hojas. Elías se agachó junto al arroyo, llenó su cantimplora y tomó un largo trago. Argus bajó la cabeza, sumergió su trompa en el agua y bebió profundamente mientras Elías se recostaba. Su mirada se desvió hacia el denso bosque que los rodeaba. Las historias que había escuchado sobre el bosque de Valoran resonaron en su mente. Cuentos de antiguas energías de extrañas criaturas que observaban desde las sombras. Y de la capacidad del bosque para ocultar a quienes buscaban refugio dentro de sus fronteras. Si algún lugar en la galaxia podía mantenerlos a salvo, era aquí. Pero por mucho que Elías quisiera creer que estaban fuera de peligro, él sabía que no era así. El consejo no dejaría de cazarlos. Su determinación de borrar cualquier evidencia de la existencia de Argus significaba que vendrían sin importar cuán lejos huyeran. Elías y la bestia de guerra miraron a Argus, quien se había establecido junto al arroyo, descansando su enorme cuerpo a la sombra. Las heridas de la bestia, aunque estaban sanando, todavía eran visibles.
Cicatrices que contaban la historia de su abandono. La mandíbula de Elías se tensó. No podía dejar que el consejo volviera a poner sus manos sobre Argus. No solo vendrían por él por sus deformidades, sino porque representaba un fracaso. No podían tolerar un recordatorio de que incluso sus creaciones más poderosas no eran perfectas. Los pensamientos de Elías fueron interrumpidos por un repentino susurro en los árboles. Arriba su mano instintivamente fue a su rifle y escaneó las ramas entrecerrándolos ojos. Algo se movía en el dosel, algo grande. Argus levantó la cabeza, sus orejas se crisparon cuando sintió la perturbación. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, sus ojos ámbar se enfocaron en las sombras entre los árboles. Elías se puso de pie lentamente, su rifle listo. Mantente alerta, le murmuró a Argus, aunque sabía que la bestia ya estaba preparada para la amenaza de las sombras. Emergió una figura, no un depredador, sino una criatura alienígena que Elías nunca había visto antes. Era alta y viva, con piel oscura y correosa, que se mezclaba casi a la perfección con el sombras del bosque. Sus ojos grandes y brillantes observaron débilmente a Elías y Argus, con curiosidad en lugar de hostilidad. Elías no bajó su rifle, pero mantuvo su postura no amenazante. No queremos hacer daño, gritó, su voz firme. La criatura dio un paso adelante, sus movimientos gráciles y deliberados. Se detuvo a unos pasos de distancia, su cabeza se inclinó mientras los estudiaba. Luego, para sorpresa de Elías, habló, su voz suave pero clara: no eres de este lugar, dijo la criatura, y sin embargo buscas refugio en el corazón del bosque valoriano. Elías parpadeó, tomado por sorpresa por la elocuencia de la criatura. Solo estamos de paso, dijo con cautela, estamos tratando de escapar del Consejo Galáctico. Los ojos brillantes de la criatura se movieron hacia Argus, observando el tamaño de la bestia y las cicatrices. Lo veo, dijo, su voz teñida de comprensión. El Consejo ha enviado muchos aquí para morir, pocos llegan hasta aquí. Tu compañero, él es diferente. Elías bajó su rifle ligeramente. No solo una bestia, es mi amigo. La mirada de la criatura Elías se quedó en Argus por un momento más tiempo antes de volverse hacia Elías. El bosque ha visto mucho sufrimiento, pero también tiene un gran poder. Si buscas protegerlo, puedes encontrar ayuda dentro de estos árboles. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Elías. Su corazón se aceleró con un destello de esperanza. El bosque valorano es viejo, más viejo que el Consejo, más viejo que la mayoría de las civilizaciones. Es un lugar de curación de fortalezas ocultas, pero también es un lugar de pruebas. Si tú y tu compañero son lo suficientemente fuertes, el bosque te protegerá. Elías intercambió una mirada con Argus. La bestia parecía tranquila, como si él también entendiera la gravedad de la situación. Haremos lo que sea necesario, dijo Elías con firmeza. La criatura asintió. Y luego sígueme, pero ten cuidado, el bosque no favorece a los débiles. Con eso la criatura se giró y desapareció en las sombras, dejando a Elías y Argus para seguir a Elías. Siguió a la criatura alienígena más profundamente en el bosque. Argus, avanzando pesadamente detrás de él, sus pasos apenas se escuchaban. BLE en la suave maleza. El camino serpenteaba a través de densos matorrales de árboles antiguos, sus ramas retorcidas tejiendo un tapiz natural sobre el aire. Se hizo más fresco y Elías sintió el peso del bosque presionando a su alrededor. Era como si los mismos árboles estuvieran observando cada uno de sus movimientos. Caminaron en silencio durante lo que parecieron horas, hasta que la criatura se detuvo frente a un gran claro. En el centro había un enorme arco de piedra medio oculto por enredaderas y musgo. Marcas extrañas, como ninguna que Elías hubiera visto, estaban grabadas en la piedra, pulsando débilmente con una energía que hizo que los pelos de la nuca se erizaran. Este es el corazón del bosque, dijo la criatura girándose para mirar a Elías y Argus. Más allá de este arco se encuentra la prueba. Si deseas permanecer aquí, si buscas la protección del bosque, debes demostrar tu vínculo. Elías sintió un nudo de tensión en el estómago. ¿Qué tipo de prueba? El bosque pondrá a prueba a ambos, tu fuerza, tu confianza en el otro y tu voluntad de sobrevivir. Si tienes éxito en el bosque, te otorgará su protección. Si fallas, la criatura no necesitó terminar la oración. Elías entendió lo que estaba en juego. Miró a Argus, cuyos ojos ámbar se encontraron con los suyos. No había miedo en la mirada de la bestia, solo una tranquila determinación. Elías respiró profundamente y asintió. Estamos listos. La criatura se hizo a un lado y les indicó que pasaran por el arco. Elías abrió el camino. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras él y Argus atravesaban la antigua piedra. El mundo del otro lado del arco cambió de inmediato. Los árboles se volvieron más oscuros. Sus troncos, imposiblemente altos, se extendían hacia un cielo que se había vuelto de un tono antinatural de púrpura. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si la tierra misma estuviera viva, cambiando y pulsando con energía. De repente, el aire a su alrededor brilló y Elías sintió una fuerza que lo tiraba, alejándolo de Argus. Tropezó, tratando de resistir, pero la fuerza era demasiado fuerte. En un instante se encontró separado de la bestia, parado solo en el oscuro bosque. Argus, Elías gritó.
El pánico se le subió a la garganta, pero no hubo respuesta. El pulso de Elías se aceleró mientras escaneaba el área. Su mente corría. El juicio había comenzado. Desde las sombras. Extrañas criaturas, emergieron seres espectrales con ojos brillantes y garras afiladas. Se movían con una velocidad sobrenatural, rodeando a Elías como si lo estuvieran evaluando. ¿Es esta la prueba?, murmuró Elías levantando su rifle, pero mientras se preparaba para defenderse una voz resonó en su mente, no la suya sino la voz del bosque mismo. El vínculo debe ser probado. Confía o muere. El agarre de Elías en su rifle se apretó. No entendía, pero sabía una cosa: Argus estaba ahí afuera en algún lugar y tenían que enfrentar esta prueba juntos. Tomando una respiración profunda, Elías bajó su arma y cerró los ojos concentrándose en el vínculo que había construido con Argus. Extendió la mano con sus pensamientos llamando a la bestia, confiando en su conexión, y luego en la distancia lo escuchó un estruendo bajo, profundo y poderoso. Argus. De repente las criaturas espectrales desaparecieron, sus formas disolviéndose en la niebla. El suelo bajo Elías se estabilizó y el bosque oscuro se iluminó. La atmósfera inquietante se elevó. Un momento después, Argus apareció caminando pesadamente entre los árboles hacia él. Sus ojos brillaban con la misma determinación que Elías había visto antes de que regresaras. Elías dijo que el alivio lo inundó. La voz del bosque habló de nuevo, más suave esta vez. El vínculo es fuerte. Son 1. Cuando las palabras se desvanecieron, la extraña energía que había llenado el bosque se disipó y los árboles volvieron a su estado natural. La prueba había terminado. Elías se arrodilló junto a Argus y colocó una mano en la cabeza de la bestia. Lo hicimos, gran hombre. Lo hicimos juntos. Argus retumbó suavemente. Sus ojos se llenaron de confianza y lealtad. El bosque de Valoran los había aceptado. Ahora, con la protección del bosque, podían enfrentar lo que viniera después. Juntos, el aire en el bosque de Valoran se había calmado, casi como si los árboles mismos estuvieran conteniendo la respiración. Elías estaba de pie junto a Argus, su mano descansaba sobre la piel gruesa y llena de cicatrices de la criatura. Habían pasado el juicio, sobrevivió a sus misteriosas pruebas que demostraron su vínculo y ahora el bosque los había aceptado como parte de su dominio, pero incluso la antigua magia del bosque no pudo detener lo que se avecinaba. El zumbido distante de los motores atravesó el silencio enviando un escalofrío por la columna vertebral de Elías. Las fuerzas del Consejo Galáctico los habían encontrado. Había esperado que la protección del bosque los ocultara por más tiempo, pero sus enemigos eran implacables. Ya no se trataba solo de eliminar una amenaza, se trataba del orgullo del Consejo. No podían permitirse el lujo de dejar que un soldado y una supuesta bestia de guerra fallida los desafiaran tan abiertamente. Elías miró al cielo con el corazón palpitando. Podía ver las tenues siluetas de las naves de desembarco del Consejo a través del dosel, sus luces atravesando el denso follaje, se estaban acercando y esta vez habían traído todo lo que tenían. Argus retumbó bajo en su pecho sintiendo el peligro. Su forma masiva se movió inquieta, pero su ojo ámbar. Los dos estaban tranquilos, estaba listo para lo que viniera después y Elías podía sentir la fuerza que irradiaba la bestia. La prueba en el bosque había curado a Argus en más de un sentido. Su fuerza había regresado y había algo más, un poder silencioso que parecía fluir del bosque mismo. Elias. Se agachó junto a Argus agarrando su rifle mientras inspeccionaba el área cerca de la que estaban. El borde de un barranco, sus paredes empinadas que caían en un río caudaloso debajo de él. No era un lugar ideal para hacer una parada, pero era su única opción. El bosque los había escondido durante tanto tiempo como pudo. Pero ahora era el momento de luchar. «Vienen», Elías murmuró con voz firme. A pesar del miedo que lo corroía, haremos nuestra parada aquí. Argus dejó escapar un suave rumble en respuesta. Su forma masiva bajó ligeramente mientras se preparaba para la batalla. Sus colmillos brillaron en la luz tenue y sus músculos se enroscaron con energía. Elías podía sentir la tensión en el aire. Tanto el hombre como la bestia sabían que esta podría ser su pelea final. La primera ola de soldados del Consejo descendió a través de los árboles. Sus armaduras reflejaban el verde opaco del bosque. Se movían en formaciones cerradas. Sus armas alzaban sus cascos. Escaneaban el área en busca de cualquier señal de movimiento. En el momento en que vieron a Argus, se dio la orden. «Apunta a la criatura». Uno de los comandantes gritó: «Acaba con ella sin importar el costo». Elías disparó el primer tiro. Le dio a uno de los soldados en el pecho y lo tiró al suelo. El bosque estalló en caos cuando el fuego de plasma iluminó las sombras.
Rayos de energía se filtraron entre los árboles. Argus cargó hacia adelante con su colmillo balanceándose con precisión mortal mientras se dirigía hacia el grupo de soldados más cercano. El suelo tembló bajo sus enormes pies y los soldados dispersaron sus armas, inútiles contra la fuerza absoluta de la bestia. Elías se cubrió detrás de un tronco caído y disparó tiro tras tiro para cubrir a Argus mientras atravesaba las filas enemigas, pero el consejo estaba preparado. Esta vez, más tropas ingresaron al claro y las unidades de artillería pesada rodaron con sus cañones apuntando a Argus. El aire crepitaba con energía cuando la primera explosión de los cañones golpeó el suelo cerca de Argus, enviando tierra y escombros. Volaran. El corazón de Elías se encogió al ver la fuerza de la explosión, pero Argus no vaciló. La bestia bramó en desafío. Sus colmillos aplastaron las unidades de artillería como si no fueran más que juguetes. El poder del bosque fluía a través de él e incluso las armas más avanzadas del consejo parecían hacer poco para frenarlo. Elías sabía que no podían seguir así para siempre. Las fuerzas del consejo eran implacables y a pesar de la fuerza de Argus, estaban en inferioridad numérica. Los soldados seguían viniendo y las explosiones se acercaban cada una sacudiendo el suelo debajo de ellos. «Tenemos que terminar con esto», Elías murmuró con la mente acelerada. Miró el barranco detrás de ellos. La pronunciada caída hacia el río que corría debajo. Era un movimiento arriesgado, pero podría ser su única oportunidad. Se volvió hacia Argus. Su voz se llenó de urgencia. «Tenemos que empujarlos de regreso hacia el Edge, es la única manera, Argus». Soltó un gruñido bajo sus ojos ámbar fijos en Elías, no hubo vacilación ni miedo, la bestia entendió. Lo que se necesitaba hacer juntos, atacaron. Elías disparó contra los soldados, haciéndolos retroceder mientras Argus se estrellaba contra sus filas. Los soldados, tomados por sorpresa por el asalto repentino, comenzaron a retirarse hacia el barranco, sus armas disparando salvajemente en un intento de detener la fuerza imparable que era Argus. Con un último rugido atronador, Argus se lanzó hacia adelante con su enorme Tusk SN. Derribando al último de los soldados, el suelo debajo de ellos se derrumbó y las fuerzas del consejo junto con su artillería cayeron al barranco, desapareciendo en las aguas turbulentas debajo del campo de batalla. Quedó en silencio. Elías estaba de pie junto a Argus, su pecho subía y bajaba por el cansancio mientras observaba las consecuencias. Los soldados del consejo se habían ido arrastrados por el río, habían ganado por ahora, pero Elías sabía que no había terminado. El sol se estaba poniendo sobre el bosque valorano. Elías y Argus emitiendo un cálido resplandor dorado. A través de los árboles, Elías y Argus se encontraban al borde del barranco, sus cuerpos cansados pero sus espíritus intactos, habían sobrevivido al asalto final del consejo, pero Elías sabía que la galaxia siempre les depararía peligros. El consejo podría retirarse por ahora, pero su alcance era vasto y su orgullo no dejaría que esta derrota quedara sin respuesta. Pero aquí, en el corazón del bosque antiguo, Elías sintió algo que no había sentido en años: paz. El vínculo que compartía con Argus era más fuerte que nunca forjado. En la batalla, confianza y supervivencia, el bosque los había probado y los había encontrado dignos, les había concedido su protección y Elías sabía que mientras permanecieran dentro de sus fronteras, estarían a salvo. Argus Soltó un suave estruendo, empujando suavemente a Elías con su enorme cabeza. Elías sonrió y apoyó su mano sobre la piel gruesa de las bestias. «Lo logramos», Elías dijo suavemente, su voz se llenó de un asombro silencioso. «Realmente lo logramos». Por un momento se quedaron en silencio, los sonidos del bosque envolviéndolos. El viento susurró a través de las hojas y el lejano llamado de un pájaro resonó entre los árboles. La batalla había terminado y habían ganado su libertad. Pero mientras Elías estaba allí mirando el bosque, se dio cuenta de que esto ya no se trataba solo de supervivencia, se trataba de algo más grande que solo él y Argus. El bosque de Valoran era antiguo, lleno de poder y secretos que la galaxia había olvidado. Era un lugar donde criaturas como Argus, una vez que dejaron de lado sus fracasos, podían encontrar paz y propósito. «Ya no tenemos que correr más», murmuró Elías con sus ojos escaneando el horizonte. «Podemos quedarnos aquí, haz de este nuestro hogar». Argus retumbó suavemente. Sus ojos ámbar brillaban con tranquila satisfacción. Elías sonrió sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. El bosque los había aceptado, y al hacerlo, les había dado más que solo protección. Les había dado un futuro por primera vez en lo que parecía una vida. Elías se permitió esperar que pasaran los siguientes días explorando el bosque, descubriendo su belleza oculta y las criaturas que lo llamaban hogar.
El bosque los recibió con su antigua energía llenándolos. Elías construyó un pequeño refugio cerca del barranco, un lugar donde él y Argus podían vivir en paz lejos de las guerras y la crueldad de la galaxia. A medida que los días se convertían en semanas, la noticia de su victoria se extendió por los susurros a través de los mundos exteriores. Historias de un soldado humano y su poderosa bestia de guerra que habían desafiado al Consejo Galáctico y habían encontrado refugio en el bosque de Valoran se convirtieron en leyendas. Los refugiados y aquellos que habían sido dejados de lado por la galaxia comenzaron a buscar el bosque atraídos por la promesa de libertad y protección. Alias Y Argus se convirtieron en más que solo sobrevivientes. Se convirtieron en guardianes del bosque, protectores de aquellos que buscaban refugio dentro de sus fronteras. El Consejo, que no estaba dispuesto a arriesgarse a otra confrontación en el corazón del bosque de Valoran, se retiró silenciosamente. Su orgullo estaba herido, pero su poder disminuyó y así creció la leyenda de Elías y Argus. Juntos habían encontrado no solo la libertad, sino un nuevo propósito, una vida más allá de la violencia de la galaxia donde su vínculo podría prosperaban en paz en la tranquilidad del bosque. Bajo los árboles imponentes y las estrellas infinitas habían encontrado su hogar.